A nombre del Círculo Tinto, quiero presentar el posicionamiento ante la agresión arancelaria a México por Donald Trump. La historia se repite entre México y Estados Unidos. Este último, en su afán imperialista desde 1835-36, dio los primeros pasos para apoderarse del estado de Texas y posteriormente, en 1843, fecha en que el presidente James Monroe declaró ante el mundo su grito imperialista de América para los americanos. Abonó el terreno para la invasión militar contra México en 1846-48. Esta guerra expansionista norteamericana le costó a México la mitad de su territorio. Desgraciadamente para México, el haber estado sometido durante 3 siglos al dominio español llevó a que una corriente de mexicanos que no comparten el contenido de las leyes de reforma y el concepto de soberanía nacional, de tal forma que al triunfo de la reforma fue tanta su abyección e ignominia que entregaron a Napoleón III la corona para Maximiliano de Austria. Obviamente que el gobierno liberal de Benito Juárez defendió valientemente la soberanía de México y logró derrotar al ejército más poderoso del mundo para su tiempo, conquistando así el derecho de la autodeterminación de los pueblos. No obstante el triunfo de los liberales contra Francia, los conservadores se colocan al amparo de Porfirio Díaz y Estados Unidos a regañadientes comparte con las potencias europeas la riqueza de nuestro país. Sin embargo, en cuanto vio la oportunidad, promovió la Revolución Mexicana violando cínicamente las leyes de la diplomacia internacional, ya que el embajador norteamericano Lane Wilson organizó un complot con Victoriano Huerta, instigando al magnicidio de Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez, lo que provoca una guerra con duración de 10 años y 1 millón de muertos. La sangre de mexicanos sirvió para amasar grandes ganancias a Estados Unidos por la venta de material bélico a los mexicanos. El colofón de este episodio concluye con el tristemente célebre Tratado de Bucareli. La presidencia nacionalista de Lázaro Cárdenas posibilitó un avance en la soberanía nacional de México. Lo anterior fue posible por la dignidad, convicción y valentía de parte de Cárdenas, quien no cedió a las amenazas de invasión de Estados Unidos e Inglaterra, los cuales se opusieron a que México nacionalizara los pozos petroleros. La respuesta de Cárdenas fue contundente. Al primer soldado extranjero que pisara suelo mexicano, de inmediato los pozos serían dinamitados. Fue tanto el peligro de quedarse sin petróleo y el temor de perder la guerra contra Alemania que finalmente aceptaron la expropiación petrolera. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos asume el liderazgo del mundo capitalista, doblegando a los presidentes mexicanos subsiguientes a Cárdenas, a los cuales les faltó dignidad y conciencia de lo que significa la soberanía nacional. Esta vergüenza nacional viene desde Manuel Ávila Camacho hasta Enrique Peña Nieto, quienes han sido representantes indignos y pusilánimes, e incluso algunos de ellos han fungido como agentes de la Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA. Y parafraseando a Hugo Chávez, diríamos que se convirtieron en cachorros del imperialismo, siendo doblegados por el imperio norteamericano, los cuales han vendido nuestros recursos naturales estratégicos sin contar en lo fundamental que han entregado indignamente la soberanía de México. Históricamente, Estados Unidos es el país que más guerras expansionistas se ha realizado en el mundo y que por lo tanto más muertes y miseria han dejado en los países que han caído en sus garras. Ahora Trump se escandaliza de que la historia les juegue una mala pasada, porque la mayoría de las víctimas de Estados Unidos hoy emigran al país del sueño americano,
y han escogido como puente a México por ser el país contiguo al gran imperio. Ante la ola creciente de emigrantes, no solo de los países centroamericanos, sino africanos y asiáticos, Trump amenaza con subir los aranceles a México, después del fracaso del muro de la ignominia. Hoy, AMLO, en forma digna y pacífica, se atreve a realizar un mitin en Tijuana, que es la entrada aduanal y migratoria más grande del mundo. Los únicos que consideran el acto que es una afrenta para Trump son los del PAN, nietos de los antiguos conservadores que entregaron la soberanía de México a Francia. El presidente mexicano no estará solo. Por el contrario, millones de mexicanos que físicamente o por medio de las redes apoyaremos al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien defiende la soberanía de México. ¡Viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva México! ¡Viva México! Hasta la victoria siempre. Fraternalmente, Círculo Tinto de Morena. Alfredo Octavio Millán, Jesús Feliciano Hurtado Reyes, Policarpo Portillo Pérez, Jorge Enrique Lin Cisneros y Michael Giovanni González Zambriz. Por su atención, muchas gracias.